con la historia. Que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega con la historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacta la historia en Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bien, ya estamos de nuevo después de la pausa. Algunos me dicen que es cortita la pausa. Y otros me dicen, no, es que se hace larga. Bueno, por ahí depende de cómo se ve enganchando cada uno, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar en esta segunda parte de Contacto con la Historia? Vamos a hablar sobre el tema de la conquista. Y como por ahí es un tema largo, yo creo que vamos a hablar en esta y en el próximo programa también. En esta parte vamos a hablar principalmente un poco de las características de la conquista de América. Muchas veces cuando se habla de conquista de América nosotros hablamos o pensamos solamente en la conquista española. A ver, si bien fue España quien va a encargarse de llevar adelante lo fundamental de la conquista de América, no fue solamente España, ¿sí? Claro, muchas veces nosotros que hemos vivido, ¿sí?, somos descendientes de esa conquista de América, bueno, siempre hacemos hincapié y ponemos el acento en lo que es la conquista española. Pero América fue conquistada por distintos países, ¿sí? Por eso es que hay distintas denominaciones. A ver, hablamos del continente americano. Todo el continente americano, de polo a polo. Ocupa 2 hemisferios. Y como ya decíamos en otra oportunidad, hay una gran diversidad geográfica, biológica, poblacional, cultural en América. Luego tenemos, más allá de la división geográfica, lo que es Iberoamérica. ¿Qué comprende Iberoamérica? Iberoamérica comprende todo lo que conforma la América conquistada por España y Portugal. Latinoamérica, también todos los que tienen específicamente, o lo que hace más referencia es a los que tienen una ascendencia latina que viene desde el Imperio Romano, ¿sí? También muy relacionada España, Portugal, ¿sí? Hispanoamérica, solo y exclusivo lo que está relacionado a la conquista de España en el territorio americano. Y la América anglosajona. La América anglosajona hace referencia también a lo que es la conquista principalmente inglesa. Algunos hablan también de franceses, pero si nosotros tenemos en cuenta Francia, a ver, nos llevaría a estar más dentro de lo latino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de América anglosajona es sobre todo la conquista que hacen los ingleses en América. Y son 2 tipos de conquistas totalmente distintas. A ver, cuando los ingleses llegan a América, algunos deben haber visto la película de Pocahontas, ¿sí?
cuando llegan los ingleses y se encuentran con los aborígenes, bueno, esa es una historia que Disney la cuenta así de manera muy romántica, no fue tan así, pero ¿qué es lo que lleva a Inglaterra a tratar de establecer colonias en este territorio? Por un lado, había toda una serie de conflictos, enfrentamientos en Europa, en donde Inglaterra estaba enfrentada a muerte con los españoles. Entonces esas guerras se trasladan al territorio americano. Y además, internamente en Inglaterra había muchos conflictos, muchos problemas religiosos. Porque también estaba el problema entre católicos y protestantes, ¿sí? Los ingleses, con Enrique VIII, con Isabel de Inglaterra, habían creado su propia religión, el anglicanismo. Y perseguían a los católicos. Por otro lado, Carlos V de España, Felipe II de España eran ultracatólicos. Entonces ellos apoyaban a los católicos. Entonces había todo un problema y un conflicto religioso dentro de la misma Inglaterra. Entonces eso va a llevar a que algunos sectores religiosos de Inglaterra no se sintieran comprendidos, se sintieran perseguidos por el gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Los distintos gobiernos van a empezar a avanzar y sobre todo por un interés comercial. Van a buscar tierras en este nuevo continente y empiezan a buscar establecerse en las costas para establecer, valga la redundancia, para fundar puertos, ciudades, factorías que permitan comerciar, ¿sí? Y fíjense lo que son las cosas. ¿A quiénes van a buscar como aliados los ingleses para establecer estas colonias en América? A los indígenas. Y van a aprovechar del enfrentamiento entre distintas tribus o sectores indígenas. Los franceses empiezan a hacer también lo mismo. Entonces, ahí se va a dar conflicto. Todos estos conflictos europeos se trasladan a América. Entonces, los franceses van a tener el apoyo de un grupo, de un sector, de algunas tribus de los habitantes de América del Norte. Y los ingleses de otra. Alguien a lo mejor ha leído o ha visto la película El último de los mohicanos, enfrentamiento entre Inglaterra y Francia, en donde los indígenas se enfrentaban entre ellos, algunos apoyando a Inglaterra y otros apoyando a Francia, o con una alianza de por medio. Pero todo esto va a pasar después de 100, 150 años de que España ya había llegado a América. ¿Qué es lo primero? Porque por ahí nos dicen, ¿y por qué vienen y se apoderaron de estas tierras? ¿Por qué se apoderaron si había gente que ya vivía en estas tierras? Sí, pero vuelvo a insistir, nosotros nos tenemos que ubicar. Cuando estudiamos el pasado, nos tenemos que contextualizar, ubicar en tiempo y en espacio, para poder entender cómo estaba organizada esa sociedad, cuáles eran las características de esa sociedad. Entonces vamos a tener que España, para poder conquistar, cuando ya se dan cuenta de que este era un nuevo territorio, poder hacer la conquista de América, se va a basar en lo que se llaman los justos títulos. Títulos que para la época, que por el momento se consideraban justos. ¿Y cuáles eran estos justos títulos de los cuales nosotros hablamos? Por un lado, tenemos que al encontrar habitantes acá en América, el primer problema que se plantea, o la primera discusión importante, es la discusión de la evangelización. Y acá aparecen dos figuras importantes, dos sacerdotes importantes. Por un lado, Bartolomé de las Casas, que se hace muy conocido porque es un sacerdote que escribe un libro que se llama Brevísima Relación sobre la Destrucción de las Indias. Bartolomé de las Casas. Y
va a tener una discusión con Ginés de Sepúlveda, que es otro sacerdote, que plantea la necesidad de llegar a una evangelización para incorporar a estos indios, estos indígenas, a lo que era la sociedad civilizada europea. Pero para eso se va a realizar una gran discusión, también por parte de teólogos como el padre Suárez, el padre de Vitoria, que planteaban si los indígenas eran seres humanos, tenían alma, podían evangelizarse, podían alcanzar la salvación o no. Hoy esto que a nosotros nos parece una reverenda tontería, para la época era algo importante. ¿Por qué? Porque podía cambiar totalmente la estructura jurídica y la justificación del proceso de conquista o no. Si los indígenas tenían alma, implicaba que podían ser evangelizados, eran seres humanos, podían alcanzar la salvación a través de la evangelización. Entonces, de esta discusión se va a llegar a la conclusión de que sí, que verdaderamente podían ser salvados. Entonces, ¿cuál es la figura jurídica que le va a dar la corona española a los habitantes de América? Y esto tiene que ver mucho con lo que discute sobre los abusos por parte de los españoles. ¿Sí? El título que se le da es el de vasallos de la corona. Pero como no habían sido evangelizados, eran vasallos menores de edad. O sea, el título jurídico, para que ellos entiendan, es el de una persona menor, como un niño, el cual había que educar, enseñar, evangelizar, y a partir de allí, una vez que ya estuvieran evangelizados, sí podían manejarse por su cuenta. Mientras tanto, tenían que tener un tutor. ¿Y quién es ese tutor? Y bueno, las autoridades españolas. Y para poder organizar esto, se va a establecer o se va a traer de España algo que se llamó la encomienda. Un sistema que se había utilizado durante la Edad Media para evangelizar a los árabes que habían ocupado la península ibérica y que, bueno, servía precisamente para educarlos, enseñarles y evangelizarlos. Ahora bien, ¿quién era el dueño de los territorios? Y el dueño de los territorios, según la concepción de ese momento, era el rey. Porque en esos momentos en Europa existía lo que se llama la monarquía absoluta. El rey recibía el poder directamente de Dios. Eso estaba en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios elige a los reyes de Israel. Son los reyes de Israel los que guían al pueblo. De rey David, el rey Salomón, ¿sí? Siguiendo esa concepción, el rey era nombrado por Dios y por lo tanto el único cual le rendía cuenta era a Dios. Por supuesto, alguien que tuviera una perspectiva lógica, lúcida, y bueno, se preocupaba por llevar adelante un buen gobierno, pero aquel que se veía embelesado por el poder, se veía mareado por el poder, ¿qué pasaba? Y cometía cualquier tipo de abusos, como lo que ocurrió, porque al ser absoluto nadie podía discutirle, solamente Dios. Pero para esa época, estamos hablando fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, ¿sí? 1500 aproximadamente, este era el orden lógico y natural de las cosas.
¿Y por qué el rey de España es dueño de América? Bueno, para esto se recurre a un edicto supuestamente que había dictado el emperador Constantino después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que del Imperio Romano de Oriente. Y Constantino, según dicen, le había otorgado al Papa, el Papa Silvestre I en ese momento, le había entregado Roma y todo el territorio del Imperio Romano de Occidente y lo que estaba hacia el oeste. Entonces, quien tenía jurisdicción política territorial era el Papa. Por supuesto que en medio de todos los conflictos que se daban en esa época, con luchas, enfrentamientos y demás, esto se manejó y se manipuló. Después de mucho tiempo se vio que esto había sido una estratagema política para que algunos reyes tuvieran mayor poder, porque en realidad se descubrió que este documento, este famoso decreto de Constantino, nunca se había dictado, que era algo falso, ¿sí? Pero eso justificó que muchas veces el Papa ejerciera como mediador entre los conflictos de los distintos reyes. Y va a ser precisamente el Papa Alejandro VI, que estaba muy relacionado con los españoles, quien le va a conceder a través de 4 bulas, o sea, la bula es un decreto papal, le va a conceder a los reyes católicos el derecho de estos territorios, a través de lo que se llaman las bulas de donación. En latín se los nombro, pero no se van a acordar. Inter Caetera 1 y 2, que son las bulas de donación por las cuales se le entregan todas las tierras que había descubiertas y que se pudieran descubrir. Esa bula se complementa con la bula de lo que es evangelización, en donde la condición para poder llevar a cabo esta ocupación de las tierras tenía que ser la evangelización precisamente de los aborígenes. Y por último, lo que se llama la bula de demarcación, en donde establecía desde dónde hasta dónde eran los territorios que le correspondían a los españoles, porque los portugueses ya también habían empezado a protestar. Recordemos que los portugueses tenían intereses comerciales porque ellos habían buscado su propia ruta a Oriente. Que todo el descubrimiento de América se hace porque Colón buscaba la ruta a Oriente. Entonces, una vez que ya esto más o menos se organiza, los gallegos, como buenos cabeza dura, dicen, bueno, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a seguir buscando la ruta para poder llegar a Oriente, pero a su vez vamos a conquistar, vamos a ocupar este territorio. ¿Sí? Entonces se empiezan a realizar fundaciones, se empiezan a establecer ciudades, a delimitar jurisdicciones y a nombrar autoridades. Una de las primeras que se van a nombrar es precisamente la gobernación de Cuba. Y allí se va a designar, ya estamos hablando 1510, 1519 más o menos, a un hidalgo de apellido Velázquez, ¿sí? Y la conquista de México no es que se realice, porque nosotros estamos muy acostumbrados por ahí, dentro de lo que es la generalidad, a generalizar. Hablamos de que, bueno, la conquista de México, vino Hernán Cortés y lo conquistó a los mexicanos. Listo. No fue tan así. Esto llevó varios años, ¿sí? Van a ser 3 expediciones
¿Por qué? Porque estando en las islas, la zona de Cuba, toda la zona del Caribe, con plantaciones, con ciudades, con algunos fuertes, los enfrentamientos con los aborígenes, se hablaba de la existencia de ciudades grandes, importantes, con oro, plata, y que se van a relacionar mucho con las leyendas que tenían muchos de los europeos. Por Europa empiezan a circular gran cantidad de leyendas que hablaban del oro del rey blanco, de la tierra de los 12 Césares, la tierra de Juan, o sea, un montón de leyendas que hablaban, el dorado, de leyendas que hablaban de la existencia de grandes riquezas y fortunas, de grandes ciudades. ¿Sí? Entonces, se busca llegar al continente precisamente ¿para qué? Y para ver si se encontraban esas ciudades. Entonces, muchas veces no se habla desde un lugar o desde otro lugar. Amigos, sí, medio que lo hacen aparecer a Moctezuma como un emperador azteca, y que, a ver, podríamos decir que era medio tonto, porque si, a ver, los confunde a los españoles con dioses y demás, como que le faltaba un poco de inteligencia, y Moctezuma no era nada de tonto. A ver, para poder llegar al lugar donde estaba Moctezuma y ser emperador de los aztecas, poder imponerse en lo que se llamaba la Triple Alianza, la alianza entre tres grandes grupos, etnias, que habitaban en ese momento en México, y desde allí controlar todo, tenía que haber sido bastante hábil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, se dan toda una serie de circunstancias. A ver, los aztecas venían de una expansión bastante importante. Habían sometido a muchas de las poblaciones hacia el sur, inclusive a muchos de los mayas, los habían sometidos, y dentro de lo que era la sociedad azteca, la sociedad tenía costumbres, una organización social que estaba muy estamentada, muy dividida, en donde los sectores nobles eran sectores privilegiados, tenían muchos privilegios, los guerreros, y habían clases bajas dentro de la sociedad que simplemente subsistían, vivían del comercio, y en muchos casos se veían hasta esclavizados. Les cuento una pequeña costumbre: si una mujer perdía a su hijo o perdía a su esposo y quedaba reducida, por más que el esposo hubiese sido general importante o hubiese tenido un cierto nivel social, si se quedaba sin esposo y sin hijos, se veía reducida prácticamente a la mendicidad. Tenía que estar viviendo de la limosna, en lo que era el mercado, perdía todo, por dar un ejemplo. ¿Sí? Se hacían sacrificios humanos, se practicaba el canibalismo ritual. Dentro de la religión azteca se practicaba el canibalismo como una forma de de religiosidad, de ceremonia religiosa, en donde se accedía a los méritos de los enemigos. O sea, no era algo habitual, pero sí se hacían determinadas ceremonias y a los prisioneros se los capturaba. Recomiendo, si alguien quiere o puede ver, o si la vio, hay una película de Mel Gibson, se llama Apocalipto, que nos muestra mucho lo que es esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entre los españoles también había problemas y había conflictos. A ver, si nosotros vemos lo que pasa hoy en la política, no solo en la política de nuestro país, sino en la política internacional, imagínense que lo mismo, exactamente lo mismo, pasaba entre los españoles y entre los indígenas de América del Norte, México, parte de Centroamérica. Lo mismo. Había una pelea por el poder, había conflictos por ver quién tenía razón. Entonces,
Cortés, que había sido designado por el gobernador de Cuba, se había enfrentado con el gobernador de Cuba, entonces estaba viendo la forma de dejar de lado el evento del gobernador y organizar su propia conquista. Entonces, ¿qué hace Cortés? Llega a Yucatán, funda una ciudad, la ciudad de la Veracruz, ¿sí? Ciudad de Villarrica de la Veracruz, y como la autoridad principal de la ciudad era el cabildo, y al cabildo se elegía entre los vecinos, él renuncia al cargo que había dado el gobernador de Cuba y se ponen las órdenes del cabildo. ¿Quiénes integraban el cabildo? Y bueno, la que había llevado él en esta expedición de conquista, ¿sí? Los aztecas tenían aproximadamente 200.000 hombres, 200.000 guerreros que podían levantarse y enfrentar cualquier dificultad. ¿Cuántos hombres tiene Hernán Cortés? En el mejor de los casos, cuando recibe refuerzo y logra convencerlo de que lo apoyen, porque estos refuerzos los había dado el gobernador Velázquez, llegan a 900 hombres. ¿Cómo hicieron 900 españoles para derrotar a 200.000? Sencillo. Muchos historiadores dicen que la conquista de América no fue hecha por los españoles, sino que fue hecha por los indígenas. Y que la revolución hispanoamericana no fue hecha por los patriotas, sino que fue hecha por los españoles. Ya después, cuando sigamos viendo, van a poder entender esta reflexión. Pero a ver, Hernán Cortés, para poder hacer la conquista de México, va a tener un apoyo y una ayuda fundamental. Malinche, una indígena de origen maya, que es la que le hace de traductora y digamos que le cuenta todo lo que era la organización, la estructura y cómo tenía que tratarlo a los aztecas y a sus embajadores. Cortés va a recibir el apoyo de, escuchen, tlaxaltecas, totonacas, los Atepetl del Texcoco, ¿sí? Quienes van a organizarse y van a aportar 200.000 indígenas. ¿Quiénes eran estos grupos? ¿Quiénes eran estas? Algunos les llaman culturas. Eran los mismos indígenas que habían sido sometidos por los aztecas y que tenían que pagarles tributo. O sea, van a ser ellos los que van a luchar contra los mismos aztecas. Hoy, en México, la figura de la Malinche, pues le llaman Malinche, Manali, Zen, Doña Mariana, ¿sí? Es tomada como traidora, porque dice, ¿cómo ella, siendo indígena, se va a poner al servicio de Hernán Cortés para ayudarlo a conocer todo lo que era la realidad de los aztecas? Malinche era hija de caciques de la zona de los mayas, habían sido conquistados y ella, a pesar de ser noble, había sido reducida a la esclavitud y había sido entregada en distintas oportunidades por los mismos aztecas como elemento de intercambio con otros caciques, ¿sí? Entonces ella lo que hace es ver en la figura de Hernán Cortés a alguien que la podía rescatar y con quien podía, al igual que los otros grupos de indígenas, desquitarse de lo que le habían hecho los aztecas, ¿sí? Más, van a tener una relación, va a tener un hijo con Cortés. O sea, no es la historia romántica, ay sí, Cortés se enamora de Malinche. No, tuvieron un hijo. Malinche le servía a los intereses de Cortés. Algunos dicen que muere en Centroamérica, otro que después fue llevada a España, ¿sí? Moctezuma sabía perfectamente a quién se estaba enfrentando
y cómo. Por eso es que después va a tratar de emboscar a los españoles, pero bueno, no lo logra, muere en el intento. Pero fíjense que después de Moctezuma van a haber otros 5 jefes aztecas, entre lo que está Cuauhtémoc, Itzcoatzin, Cuitlahuac. Hay distintos jefes que van a luchar contra los españoles, pero que en definitiva van a ser derrotados porque los españoles no tenían tanta superioridad, ni por las armas de fuego, ni por la cantidad de hombres, ni porque los consideraban dioses. Sí, tenían una cierta ventaja táctica, pero sobre todo, vuelvo a repetir, tuvieron el apoyo de una cantidad muy importante. Fíjense, casi la misma cantidad de guerreros que podían levantar los aztecas logró llevar adelante Cortés con el apoyo de todos los otros grupos aborígenes que se oponían a los aztecas. De esa manera se llevó adelante la conquista de México. Y una vez que Hernán Cortés logró su jerarquía, la nobleza indígena hizo las veces de articulador entre lo que eran las autoridades españoles y el resto de la población indígena, para no perder los privilegios que tenían. Entonces, como en todo grupo de la sociedad, van a haber sectores que van a buscar preservar sus privilegios y por lo tanto se van a adaptar a una nueva organización política, jurídica, militar, religiosa, y otros que indudablemente van a mantenerse en una resistencia en donde no aceptan todos estos cambios. De esa manera se llevó adelante la conquista de México. En el próximo programa vamos a hablar de lo que fue la conquista del Perú y también vamos a hablar un poco más de lo que son estos títulos de la conquista de España, las autoridades, cómo se va organizando, cómo se va estableciendo, ¿sí? Esto que fue en su momento, la organización del Imperio Español en América. ¿Sí? Muy bien, espero que la hayan pasado bien, que se hayan entretenido y nos estaremos viendo en un próximo Contacto con la Historia. La cuenta es cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la Historia. Lo que nadie nunca te dijo. Lo que otros no se atreven a hablar. Escuchar en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la Historia. En Panoca Radio. www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Desde Jujuy, Argentina.